SER Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres utilizar al principio de la conversación? Choque Morla. ¿Choque Morla? Sí. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? La mía, pues desde la infancia, mi madre era mediterránea a tope, era valenciana, y mi mar ha sido el Mediterráneo por excelencia, porque veraneábamos allí. Y además, jate, que diría Millán Salcedo, mi admirado Millán, un recuerdo maravilloso, absolutamente relacionado con el mar y totalmente relacionado con este contexto y con tu programa, es el irme quedando dormido en Oropesa, pero también Oropesa es Castellón, Oropesa del Mar, también en otros pueblos y lugares donde veraneábamos la familia de pequeños en el Mediterráneo, con el ruido de las olas, por supuesto, pero también con la luz del faro que entraba en la habitación, que estaba a oscuras, y cada tantos segundos pues entraba, ¿no?, la luz del faro. Ese es un recuerdo increíble, asociado al mar totalmente y asociado a este programa, ¿no? Así, tal cual. Y así cada 3-4 segundos, depende de la cadencia que tuviera ese faro, la luz inundando la habitación, ¿no? Sí. Vale, te voy a llevar así a algunos lugares. El primero es, Calle Bocángel, jugando con unos amigos colombianos. Ah, sí, qué bueno. Joder, has investigado, madre mía. Eso es arqueología pura. Gustavo y creo que era Héctor, su hermano. Lo que pasa es que mi amigo, mi más amigo, mi amigo más cercano era Gustavo, también por la edad, porque Héctor, sí, era Héctor. Era más pequeño, era un poco más pequeño, entonces era el pequeñajo, pero mi amigo era Gustavo. Y eran dos hermanos colombianos del barrio que no recuerdo exactamente en qué circunstancias nos hicimos amigos del barrio. Y nos hicimos muy, muy amigos. O sea, Gustavo es uno de mis amigos. Uno a lo largo de la vida, ¿no?, escoge unos cuantos amigos, no muchos, ¿no? Y en la infancia Gustavo fue un amigo muy, muy grande. ¿Y a qué jugabais? Pues jugábamos al rescate, pues típicos juegos sí. A las tinieblas, en la calle. Sí, vale. Sí, vida de calle total. Rompíamos cristales. Sí. Ahora eso. Vale, ahora te voy a llevar a tu casa, ¿no? Tu hermano Miguel diciendo, pero otra vez, y tú dale que te pego ensayando este baile. Madre mía. Bueno, esto está más fácil de que lo hayáis investigado, pero lo de Gustavo me ha dejado flipado. Pero bueno, volvamos a Miguel. Volvamos a tu casa, Miguel, sí. y tu hermano. Pero otra vez ensayando el baile de Thriller. Sí, esto fue un amigo de mis padres que se llamaba José Manuel, no recuerdo el apellido. Era pianista e hizo con mi padre un espectáculo de Adolfo Marsillac que se llamaba Yo me bajo en la próxima y usted, protagonizado originalmente por Sacristán, y lo estrenaron Sacristán y Concha Velasco, y tuvo tal éxito que se reeditó y se reestrenó 1.000.000 de veces. Y en uno de esos estrenos Marsillac llamó a mi padre para hacer lo que hacía Sacristán y a María Fernanda Docón para hacer lo que hacía Concha Velasco. Y el pianista que les acompañaba, que yo no sé, yo creo que el pianista sí que estuvo en todos los montajes, era José Manuel. José Manuel tenía uno de los primeros vídeos, un Betamax, porque entonces había VHS o Betamax, sí. Y tenía un Betamax que le dejó a mi padre con una colección de películas brutal, ¿no? Y entre ellas estaba grabado, que lo había grabado él, el Thriller de Michael Jackson. El vídeo. El videoclip. El vídeo largo, de los el zombies, videoclip, ¿no? Saliendo, sí. El videoclip cortometraje dirigido por John Landis. Eso es.
Y entonces, claro, yo me volví loco, yo fui absolutamente presa de la Jackson manía y de la thriller manía que atacó a todo el planeta. Y entonces me lo vi 300 millones de veces y tuve la idea de mi primera superproducción, que fue hacer una reproducción del videoclip en la obra de teatro del fin de curso del cole. Y entonces yo estuve todo el año preparando, me aprendí la coreografía perfectamente, la coreografía famosa de los zombies y tal, me la aprendí perfecta y se la enseñé a 4 o 5 compañeros de clase durante todo el año. Estuvimos todo el año, yo en el recreo, yo decía, oye, que hay que ensayar. O sea, esa fue tu primera producción. Sí, sí. ¿Tu primera producción? Primera producción. ¿Cuántos años tendrías? Tendría 11 o por ahí. ¿Sí? Tendría 11 o 12. 12 más bien. ¿Y qué tal fue? ¿Te acuerdas de la función increíble. fin de curso? Claro, Lo un exitazo. Sí, sí. Tu primer éxito, probablemente. Sí, totalmente. Porque además iban todos los padres, todos los de los otros cursos y tal. Y recuerdo que se fue corriendo la voz de, hostia, es que lo que está haciendo Coque, que la está liando, parda. Entonces había una expectación, mira, se me pone la carne de gallina. Había una expectación brutal, o sea, todo... Y fliparon, porque nos maquillaron de zombies, nos lo curramos de la hostia. Y claro, cuando salimos y tal, hicimos todos la coreografía perfecta, la peña se quedó alucinada. Sí. Tus padres fueron a ver claro, esa función, claro. Claro, y mi hermano. He traído a tu padre, a Gerardo Maya, en La Metamorfosis, haciendo de Gregorio Samsa para Estudio 1. Hostia, sí, También salía tu madre. Sí. Pero hemos traído la voz de tu padre. Esto es el año 69. El año que nací. Es el año que naciste. El año en que nací yo. Y a ver qué te trae a la cabeza esto. Dios mío. Papá, Así ¿estás empieza. bien? Sí. Es que, a ver, esa metamorfosis llevada a teatro, que tiene su aquel. Sí. Estos madrugones le entontecen a uno por completo. Si durmiera un poco más, seguramente luego me sentiría un poco mejor. Tengo que levantarme, deben ser cerca de las 4. ¿La habías visto, la metamorfosis en Estudio 1? O sea, he visto imágenes, pero no sé si la he llegado a ver entera. Empieza así. Empieza así, ¿no? Sí, que Claro. tu padre no, o sea, luego tuvo una trayectoria más como director de escena que como actor, pero Sí. es verdad que tener unos padres que en aquella época, años 70, vivía Franco todavía, se dedicaban al mundo del espectáculo, hoy suena muy bien, pero no era fácil, o sea, una función, otra función, trabajar fuera de casa, no sé si os llevaban a vosotros, si os habéis criado vosotros entre bambalinas, ¿esto cómo lo recuerdas? Sí, totalmente. Por eso yo cuando ahora vamos a tocar y voy a un teatro, y a veces, porque no siempre es así, es un teatro clásico, antiguo, de los que cada vez empiezan a quedar menos, ese olor del teatro, de las bambalinas de un teatro, ¿no? Esa madera, ese olor a madera, pues no sé de qué está compuesto ese olor, pero lo reconozco inmediatamente, ¿no? Me lleva al hogar, ¿no? Me acuerdo el otro día me entrevistó Cayetana, Guillén Cuervo, Sí. y yo le contaba esto y a Cayetana se le llenaban los ojos de lágrimas, porque a ella le pasa lo mismo, y ella vivió lo mismo, ¿no? Me dijo, wow, es que, claro, ese olor es el olor del hogar, es el olor, claro, para un niño, pues será el olor A cocina o a sopa, ¿no? En vuestro caso es a la madera, incluso al terciopelo sí, de sí, las el olor butacas, del del teatro el viejo, telón, el terciopelo del telón también. los camerinos y tal.
Y eso está ahí, eso está en el ADN, ¿no? Totalmente. De hecho, tú has hecho bastantes giras en teatros pequeños, o sea, en Sí, teatros. Ahora, mucho. claro, ahora con los 40 años ya vas a escenarios descomunales, pero a lo largo de tu trayectoria has hecho muchos conciertos en teatros. Sí, lo seguiré haciendo y lo sigo haciendo, ¿eh? Porque, bueno, hay momento para todo, ¿no? Y de hecho, este año pasado, a final de año, hemos estado haciendo una pequeña gira en teatros con el piano y tal, un pianista y yo. Y éramos David Lats, mi pianista, y bueno, soy yo su cantante, más bien. Y en teatritos, ¿no? Y siempre he estado esa opción, ¿no? De volver al teatrito, que es maravillosa, ¿no? ¿Por qué Coquemaya se ha puesto Choque Morla? Pues a ver, esto es en año 2000, finales de los 90 más bien, yo creo. Al fin, en la última época de los Ronaldos, estábamos ya a punto de separarnos. Yo no sé si nos separamos ese año. Y tocamos en un pueblo de Galicia que se llama Cariño. Un pueblo Cariño, perdido. Sí. En las fiestas de Cariño, bolo de estos, bolo cutre, verbena, de la chochona y tal. Y entonces, pues típico escenario con los coches de choque al lado y tal. Y entonces había unos coches de choque que se llamaban Choque Morla. O sea, que el tío se debía llamar Fernando Morla y montó unos coches de choque y entonces se llamaban Choque Morla. Entonces Luis García, el bajista de los Ronaldos, que es muy gracioso, muy agudo, me dijo, mira, tío, parece tu nombre en polaco, ¿no? Choque Morla. Ja, ja, ja. Y ya estuvimos toda esa gira con la coña de Choque Morla. Yo salía al escenario y decía, buenas noches, somos los Ronaldos, mi nombre es Choque Morla y tal, estuvimos con la coña. Y cuando me abrí mi primer correo electrónico, y entonces empecé a meter los datos para abrírmelo, me dijeron seudónimo o apodo o tal, y puse Choque Morla. Y entonces muchas veces escribo a la gente. Una vez escribí al batería, al indio, el batería de Vetusta Morla. Y cuando Vetusta no había petado, porque grabó una percusión en mi tercer disco, ¿no? Vetusta no había petado. Y entonces le mandé unos audios y tal, cuando vino al estudio a grabar me dijo, oye, ¿y eso de Choque Morla? Y yo, no, le conté la historia. Es que yo tengo un grupo que se llama Vetusta Morla. Ah, sí, qué curioso. Y tal. Qué curioso, pues sí, desde luego. Oye, quiero que hablemos de tu trayectoria como actor. Porque hay una peli que a una generación entera nos marcó muchísimo, que es Todo es mentira. Uh-huh. Esa escena maravillosa en la que estás con Penélope Cruz con el dichoso zumo de naranja, que acaba en una bronca como esta, que para quienes no lo sepan, esta debió ser su segunda película. Había hecho Jamón Jamón en el 92, esta es del 94. No, hombre, no, pero poco después. ¿Fue después? Esta es del 94, que es hace muchos años. Puede ser, ¿no? Que no, pero bueno, no, segunda sé, pero no. Bueno, igual, pero poco. Penélope ya era estrella, ¿eh? Ya estábamos todos como, por favor, que haga la película y tal. Sí, vale. Sí, y hubo entonces, mucho suspense. Y aquí te desatas también tú como actor, que también tienes una trayectoria considerable. Uh-huh. Una cosa que te quede muy clara. Yo a mi familia la quiero aunque no sean marqueses, precisamente. Así que métete tus comentarios siguientes por el culo. Todo, absolutamente todo lo que te digo te molesta. Todo. Ya está bien, Lucía, ya está bien. Mi madre, la pobre, puede que no sea muy culta, pero no es una garrula, ¿te enteras? Lo dije como una broma. Además, yo no quería ir a esa cena. Casi vomito con el pisto de los cojones. Vivimos juntos, ¿no? Pues te tendrás que acoplar y te tendrás que joder. Yo me acoplo a ti, pero tú a mí no, ¿no? Cojonudo. No digas chorradas, hombre, no digas chorradas. Ni un solo día hemos dejado de hacer lo que te sale a ti de la punta de la polla. ¿Sabes a mí lo que me sale de la punta de la polla? Te voy a decir lo que me apetece es no fregar todos los días, 7 veces. Y 8. No tener que fregar y poder acostarme a la hora que me salga de los cojones. ¿Qué recuerdo tienes de Todo es mentira? Maravilloso por todas partes, vamos, el rodaje, trabajar con Penélope, con el resto de actores, Jordi Moyà, Gustavo Salmerón. Aparte Ray Loriga, Cristina Arsenbige, Ariadna. Bueno, Ray hace un cameo, ¿no? Así, sí. Pero en realidad Jordi Moyà hacía de Ray Loriga. Y entonces en un momento, no sé si sabías eso, pero claro,
Álvaro Fernández Armero, el director, autor del guión y director de la película, hizo un retrato de la pandilla de amigos de ese momento, que éramos yo, Cristina, Ray, él mismo y nuestras parejas, ¿no? Ray y Cristina eran pareja. El personaje que hace Gustavo Salmerón soy yo, en realidad. Y el personaje que hacía Irene Bau era Coloma Fernández Armero, que era la hermana de Álvaro, que era mi pareja. O sea, que somos como ese grupo de amigos retratado bajo el ojo cabrón e irónico de Álvaro, ¿no? Pero pasasteis bien, o sea, tienes un Sí, buen recuerdo de muy esa buen recuerdo. película. Esa película y de Me esa voy época. a Cuenca. Sí, el famoso. Pues me voy a Cuenca se convirtió en, cuando quieras desaparecer, me voy a Cuenca, ¿no? Sí, Estoy harto de todo, me voy a Cuenca. Y luego, bueno, luego seguiste con Fernando Colomo y hiciste unas cuantas pelis. Y fue en ese momento en el que dejas los Ronaldos y empiezas tu trayectoria como solista, o sea, fue un poco después. fue ese impasse. Coincidieron, o sea, Todo es mentira y los Ronaldos coincidieron y convivieron un tiempo, o sea, yo durante todo el rodaje de Todo es mentira estaba en los Ronaldos, todavía. Fue un poco después, yo creo que fue más en Nada en la nevera. Nada en la nevera, que fue la tercera película de Álvaro, si no me equivoco. Todo es mentira fue la primera, Brujas fue la segunda y Nada en la nevera fue la tercera. Y coincidiendo con el estreno de Nada en la nevera, yo me separé de los Ronaldos o saqué el primer disco en solitario o algo así. ¿Has hablado una vez del vértigo, no del vértigo, de la decisión que fue que os separarais? Que los Ronaldos, que tenía una trayectoria como banda de rock y pop y muy convincente y contundente, ¿no? La decisión esa de separarse y lanzarse al vacío en solitario. Ahora, con la perspectiva, con estos 40 años de trayectoria, fue un paso adelante. Pero en ese momento, no sé si hubo vértigos, si hubo vacíos, si hubo desencantos, si esto de hacer cine también tuvo que ver. O sea, ¿cómo recuerdas ese tránsito de la banda a estar solo? Hubo muchísimo vértigo, claro que sí, muchísima soledad, muchísimo vacío, fue durísimo, fue una época muy, muy dura. Coincidió además con crisis personal, existencial, o sea, fue una época heavy metal. Pero claro, desde el sitio en el que estoy ahora, la veo y digo, wow, cómo, qué, o sea, y además, un poco a mi favor, yo creo que tuve la intuición de que tenía que meterme en ese pozo negro para crecer, para madurar como artista, como profesional, como ser humano, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento parecía que me estaba yendo a la mierda, ¿no? Y todo el mundo lo creía alrededor. ¿Así tú lo notabas eso? Sí, joder, fue una etapa muy negra. Yo cambié, estaba raro, no me relacionaba, o sea, fue una crisis muy heavy, una crisis total. De tirar abajo todo lo que me sujetaba y reconstruirlo, ¿no? Y además algo totalmente nuevo, ¿no? En ese momento yo creo que yo lo intuía y entonces había como una fuerza que me mantenía por ese camino, pero claro, los demás, la gente que me quería, ¿no? O sea, no los demás, no hablo los medios de comunicación y tal, sino mis padres, mi hermano, tal, pues claro, se asustaron mucho, ¿no? Porque yo iba como hacia como un kamikaze, ¿no? Sí, sí. Pero claro, ahora lo veo y digo, bendita autoinmolación, ¿no? En ese momento, porque me ha traído hasta aquí, ¿no? ¿Cuál dirías que fue el punto de inflexión? O sea, ¿cuándo te das cuenta de que la decisión es acertada? Qué compleja pregunta. No, o sea, yo no porque sé si... no es no hay un clic, no hay como de repente como ¡pah! Veo la luz. Es algo que va ocurriendo poco a poco las cosas se van poniendo en su sitio, ¿no? Y tardó mucho, fueron años de reconstrucción, fueron años de destrucción para después reconstruir, y eso lleva tiempo, ¿no? Tengo una actuación con tu madre. Uh-huh. Ella lee un texto
Amparo Valle, escuchábamos a Gerardo Maya, ahora quería que escucháramos a Amparo Valle, porque este momento sobre el escenario es muy hermoso, muy, muy hermoso. Todo lo que quiero que no sepas está escrito en una carta, y la carta está enterrada en el centro de la tierra. Nunca quise hacerlo, pero todo lo que tengo es mi deseo de estar dentro de agujeros y a la vez tocar el cielo con la punta de los dedos. Y tendrás que venir a buscarme. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Toda la vida esperándote. Yo ya sé que no eres alguien que provoque indiferencia, pero no tengo paciencia y ahora mismo quiero estar en otra parte. Ha caído ya el telón y no me queda munición. Solo una extraña sensación de haber perdido el tiempo hurgando en tu cajón y llamando tu atención. Y tendrás que venir a buscarme. ¿Cómo fue esta experiencia con tu madre sobre el escenario, con esa lectura que hacía ella tan apasionada, levantando la mano, tocando el cielo, con esa lectura, tú a la guitarra? Brutal, brutal. Mi madre, a ver, esto va a sonar poco humilde, pero joder, es que era verdad. Mi madre era una actriz, aparte que no lo decía yo, o sea, mi madre era una tía que fue por el mundo con Nuria Espert y que dejaba boquiabiertos a todo el que la veía, ¿no? Encima de un escenario, ¿no? Sí. Un animal teatral único, ¿no? Con pura visceralidad, pura verdad y pura inspiración, ¿no? Tenía genio mi madre, ¿no? En el escenario. Entonces, claro, bueno, yo estaba acostumbrado, entre comillas, porque la había visto desde pequeñito, en 1000 montajes y en 1000 historias, ¿no? Pero bueno, tenerla al lado era otra cosa, ¿no? Y además metida en una canción mía. El texto era tuyo, Sí, claro. Sí, era una canción que ya habíamos grabado en el disco anterior, creo que es Termonuclear. Esa canción ya estaba grabada y ese recitado estaba hecho por mí. Y cuando pensé en el concepto de mujeres, de repente la idea de meter a mi madre hizo que el concepto hiciese como clac. Y claro, el concepto mujeres, toda mi obsesión en las letras de las mujeres, de repente que aparezca la madre como cosa freudiana que cierra el concepto de manera perfecta, ¿no? Sí. Y además con la suerte de que tu madre es actriz y además con esa canción, porque claro, ella no hubiera podido cantar, no cantaba bien, cantaba muy mal, la pobre. Ella se creía que cantaba bien, pero cantaba fatal. Sobre todo, no entonaba mal, pero no tenía ritmo, no sabía. Me acuerdo que cantaba Veneno en la piel, la de Radio Futura, que le encantaba. Dicen que tienes veneno en la piel. Y Miguel y yo nos poníamos enfermos. Mamá, no. Dicen que tienes veneno en la piel. Ah, vale. Dicen que tienes veneno. O sea, era un desastre. Pero recitar, pues claro, recitaba mucho mejor que yo. Quedaste encantado con ese disco, con Mujeres, ¿no? En el que colaboran un montón de mujeres cantantes contigo, que cierra con esta carta, con esta canción, con este vídeo. Sí. Con tu madre. Eso fue un puntazo, la verdad, sí. Fue un trabajo impresionante y me atrevo a decirlo así con esta falta de humildad porque fue en equipo, ¿no? Para empezar ellas, ¿no? Ellas 10 que fueron apabullantes, generosas, talentosas, y luego el concepto. Este disco no se entiende bien si no se ve el vídeo, ¿no? O sea, esto era como una especie de peliculita, ¿no? Que es completa con el vídeo. Solo el audio, pues le falta una parte importantísima, ¿no?
y la verdad es que fue una obra muy hermosa, la verdad. Muy hermosa. Y lo de sacar a tu hija en el concierto que dice Madrid, en el que abre esta gira que celebra los 40 años de Coquemaya, Sí. o sea, coreografía alucinante. ¿Eso cómo fue? ¿Fue idea tuya, suya? Fue mía. Las horas practicando en casa para hacer esa coreografía sincronizada. Bueno, a ella le apasiona el baile. Además, mi madre, volviendo a mi madre, fue muy bruja porque siendo muy pequeñita dijo, uy, esta niña va a ser bailarina. Y decía, bueno, ya está mi madre, tal. Y luego vivimos en una casa donde había una bailarina muy importante que gira por el mundo, no sé su nombre, pero es una tía importante, de ya una cierta edad, coreógrafa, dueña de una compañía, una tía estupenda, encantadora, y que también se cruzó con Cayena, siendo Cayena muy pequeñita, y dijo, esta niña va a ser bailarina. Y ahí dije, hostia, igual que mi madre, qué curioso, tal. Y fíjate, pues Sí, sí. está estudiando, le Pero es apasiona, pequeña, ¿no? tiene 12 años. 12 años, sí. Y esto fue un poco imprudente por mi parte, porque animado por un par de cervezas que nos habíamos tomado y por el éxtasis estival, porque esto se me ocurrió en el verano pasado, estábamos los cuatro, los dos niños, mi mujer y yo, en un bar en donde veraneamos, que somos muy felices allí y estamos muy relajados, muy felices, y si tenemos 2 cervezas encima, pues más. Y de repente me dio el pronto y dije, Cayena, ¿subirías conmigo a bailar en el We Think? Se me ocurrió y lo solté. La prudencia de un padre sensato tenía que habérselo dicho antes a su madre y haberlo hablado y haberlo valorado, ¿no? Pero se lo solté y claro, ya no había marcha atrás porque a Cayena se le pusieron los ojos así. Y bueno, pues ella tiene una profesora de baile, Susana, no sé su apellido, y juntos los 3 lo preparamos, sobre todo ellas 2. Vamos, y la coreografía es más de ella. Es más de calle. Es que es más de es esa generación que lo baila todo, que no tiene ningún corte. La hicieron entre en las bailar, dos, entre su profe y ella. O sea, ella bailaba y entonces su profe le decía, haz esto y tal, y le fue. Y aparte me observó a mí también, la profe, las cosas que me molaban a mí, tiró mucho de Michael Jackson. Fue bonito también eso, ¿no? Hay algo más bonito que bailar contigo, ¿no? Algo así, que seas mi hija o no sé, eso era muy, muy hermoso también. Oye, ¿estás ilusionado con los conciertos que tienes por delante? O sea, porque arrancar gira en Madrid es muy potente. No sé, ahora tienes un montón de ciudades, Zaragoza, un montón de ciudades. ¿Vas a estar todo el año de gira? ¿Hasta cuándo tenéis la gira? Hasta mediados de octubre, más o menos. ¿Y estás ilusionado? ¿Cómo estás ante esta gira que celebra 40 años? Que yo le decía hoy a Francino, tengo esta noche a un gato pardo, porque no os anuncio, porque por eso vais con seudónimo, que celebra 40 años en la música y parece increíble que lleves 40 años en la música, que solo se ajusta a que empezaste muy joven, claro. Prácticamente un adolescente, ¿no? Claro. Sí, no, ilusión intacta. Esta gira yo creo que es por fin, bueno, ya llevo unas cuantas, ¿no? Pero yo creo que esta es la gira más grande en todos los sentidos que yo he hecho y que con la que yo siempre he soñado, ¿no? Yo lo decía, lo del We Think lo decía en un post, ¿no? Cuando agradecí al público de Madrid, ¿no? Yo había nacido para eso, para un concierto así, ¿no? Y por las circunstancias que fuesen, no se había acabado de producir del todo, ¿no? Entonces esa noche fue tan brutal desde el punto de vista emocional, porque de repente todo encajó, ¿no? Yo toda mi vida había proyectado espectáculos pensados para un sitio así, ¿no? Pero claro, me faltaba el sitio, ¿no? El espectáculo estaba como si fuera Bruce Springsteen, pero yo hacía así y había 800 personas, ¿no? No 15.000 como el otro día. Y el otro día estaban las 15.000 y todo de repente encajó, ¿no? Y fue muy bonito. Coque, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría encontrarte, reencontrarte solo y qué canción estaría sonando. Puede ser tuya o cualquier canción de cualquier artista. Solo con mi mujer, que nunca estamos solos, siempre estamos. Y sonaría pues la banda sonora de nuestro absoluto enamoramiento, que fue o Richard Hawley
o Divine Comedy o Rufus Wainwright. Uno de ellos tres fueron totalmente la banda sonora de nuestro encuentro, ¿no? O sea, visualizas claramente ese encuentro, esa música Sí, está totalmente, clara. Totalmente. Te agradezco mucho que hayas estado este rato aquí, acompañándome. Lo mismo digo, ha sido un placer. sido un placer. Y estábamos tardando mucho. Ya estábamos tardando. Es que era el momento. Yo estaba esperando lo mismo que tú, con el escenario exacto, en el momento perfecto. Esta era la entrevista que quería hacer en este momento contigo, celebrando tus 40 años en la Qué música, guay. Coquemaya. Pues un placer. gustazo. Chao. Gracias. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, America, making my own way home. Ain't gonna be alone. I got a life to live in America. I got a life. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.